Bueno, un saludo de buena tarde, buena noche para todas las compañeros y las compañeras que están, digamos, conectados a través de esta transmisión. Digamos que hoy vamos a desarrollar el tema del aspecto pedagógico, que es uno de los criterios que evalúan en las pruebas de ingreso. Esperamos estén muy bien. Digamos que hoy tenemos la fortuna de contar no solamente con ustedes, sino también de nuestro equipo, con Juan Carlos Jaime Fajardo. Digamos, él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Allí mismo se especializó en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia. También es especialista en pedagogía para el aprendizaje autónomo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, magíster en estudios sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y doctor en educación también de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha venido cogiendo o tomando, digamos, aprendiendo su trabajo académico y renombre, ya que es el autor de la propuesta pedagógica denominada la comunagogía, que esperamos después compartir con ustedes en los grupos de WhatsApp el texto, ¿no?, que ha desarrollado el compañero. Él actualmente se desarrolla como secretario del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Asociación Distrital de Educadores, la ADE, el Sindicato de Maestras y Maestros de la Ciudad de Bogotá. Es catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional y hace parte de nuestra corriente de pensamiento de acción de los maestros por la educación. Mientras tanto, damos un minutico para que los más compañeras y compañeros se vayan, digamos, buscando. Así que en la transmisión, digamos, hemos tratado de ser muy puntuales, digamos, a las 6 en punto. A veces nos demoramos 1 o 2 minutos de más, porque sabemos que a veces los compañeros llegan de trabajar o terminan sus quehaceres y demás, entonces se van acercando. Comentarles pues que compartimos en los grupos de WhatsApp y de Telegram una entrevista, realiza un programa de directivos sindicales del departamento del Tolima, en donde se entrevistó al gerente del concurso de docentes, directivos docentes del año 2021, y también con un comisionado. Allí lo que plantean es que en el mes de julio faltan por quitar en unas 2 reuniones con la Dirección Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Educación Nacional los detalles tanto en los términos de elaboración, digamos, eh, de toda la normativa que rige el nuevo concurso y también definir fechas. El compromiso es que al menos en lo que queda el semestre, pues se van a publicar, digamos, toda aquella normativa del concurso y se va a habilitar, digamos, la venta de los derechos de participación, que comúnmente se llama el PIN, ¿cierto? Digamos, pues que estamos a la espera. Lo que sabemos es que se va a realizar este año al menos esas dos cosas. En tal sentido, recordábamos nuevamente, digamos, para aquellas personas que no han su hoja de vida y anexado los soportes de la información allí establecida, pero lo vayan realizando en la plataforma Simo. Digamos que es mejor tener esto a la mano, porque sabemos por experiencia propia y demás compañeros que cuando se acercan las fechas, digamos, las plataformas tienden a colapsar porque, digamos, tienden a subir la información hacerse los límites. Entonces, sugerimos, digamos, ir avanzando lo que más posible para que las plataformas incluso sean nuestras aliadas y no nuestros enemigos, porque les ha dado casos de subir información a las 3, 4 de la noche, que a las 10 de la noche, o en la mañana de la tarde, se ha dificultado. Entonces, digamos pues que hacemos esa recomendación y están muy pendientes de todas las fechas, digamos que sabemos que se van acercando. ¿Cierto? Entonces, hoy el tema va a ser el aspecto, como ya he mencionado, ya hicimos la presentación del compañero Juan Carlos. Entonces, le comentaría o le agradecería al compañero Juan Carlos que ya una vez hecha la presentación, pues digamos esta actividad la dando a nivel nacional como equipo de trabajo. Entonces, famosamente, eh, para los maestros del magisterio a nivel nacional, pero especialmente en la ciudad de Bogotá, pues lastimosamente falleció William, el presidente de la ADE. Digamos que es un saludo de solidaridad de nuestra corriente, no solamente para su familia y allegado para el magisterio de Bogotá y a nivel nacional, porque fue un gran líder y un gran defensor de los derechos
no solamente del gremio docente, sino también por una nueva vía posible. Digamos pues que hoy lastimosamente pues damos esa noticia del fallecimiento del compañero William Agüero. Damos paso a nuestro compañero Juan Carlos, a nuestro doctor, y entonces haga una breve introducción, un breve saludo, y cuando me diga, pues compartiremos pantallas. Listo. Muchas gracias a Juan Carlos por estar con nosotros y a las demás personas que se van, digamos, iniciando la transmisión. Profe Listo, Alberto, Juan, muchas todo gracias. suyo. Gracias, muy amable primero que todo por la invitación, igual a quienes nos escuchan, pues reiterar el momento, digamos, de tristeza de la ADE, en particular por la muerte del compañero William Agüero, que ya mencionaba el profe Alberto, pero es una pérdida para el movimiento popular, un maestro comprometido hasta el último momento con la lucha y la defensa de los derechos del pueblo. Creo que es un buen ejemplo en el liderazgo que él asumió y bueno, lamentamos como corriente magisterial, como sindicato, como CEI, como pueblo, esta noticia pues triste de hoy. En ese marco de la invitación de reflexionar sobre el papel del maestro y los modelos pedagógicos, que me parece importante, quiero compartir algunas ideas generales, porque son temas muy amplios, muy amplios. Solo quiero dar unas pinceladas, unas aproximaciones para motivar el estudio, para motivar la lectura, y ojalá que en algún momento pues podamos especificar en detalle tantos discusiones y temas que conversaremos hoy, pero me parece pertinente para el concurso tener ese panorama. Entonces, profe Alberto, si gusta me compartes las diapositivas, te agradezco. Un tema fundamental es las discusiones sobre qué es la escuela. Yo creo que generalmente, aunque uno pues entra al escenario de la profesión docente, es importante entender las teorías básicas que hay sobre la escuela, porque se les va a uno a encontrar en lo cotidiano. Partir, y me parece muy importante, de algo que Antonio Gramsci, este líder socialista, comunista de Italia, entendió, que me parece importante, y es sobre lo que él llamó la sociedad civil y el papel de la hegemonía, ¿cierto? Entonces, él ubica que la escuela es parte de esas instituciones hegemónicas, ¿cierto? Y que en ese marco es importante generar propuestas de contrahegemonía. ¿Por qué lo menciono? Porque ustedes se van a encontrar en la escuela unos conflictos, si se quiere, tensiones, contradicciones con la política pública educativa todos los días. Y en esa, digamos que en esa problemática, algunos teóricos han dicho, no, la escuela es reproducción. Entonces se llaman los teóricos de la reproducción. Tal vez uno de los principales es Althusser, que dijo, es un aparato ideológico del Estado y casi que no hay mucho que hacer, ¿cierto? Incluso algunos dicen, no, lo único que hay que hacer es irnos fuera de la escuela para pensarnos las pedagogías alternativas o las apuestas educativas alternativas, ¿cierto? En alguna medida Bourdieu está en esta corriente de la reproducción, ¿cierto? Bowles, Hint, o sea, investigadores que han hablado sobre la escuela dicen, hay una corriente que se sustenta, es un escenario de reproducción. Y hay otros que lo llaman de la posibilidad o lo alternativo, el mismo Gramsci, dice, es un escenario que hay que disputarnos, ¿cierto? Las pedagogías críticas, dice, es un escenario para disputarnos. Y la invitación, obviamente, para trabajar con estos autores, con estas perspectivas, y además de ser funcionarios públicos, pues la posibilidad de generar las posibilidades de transformación social desde la escuela. Entonces, un panorama más general sobre la escuela, ¿cierto? En un contexto pues, de pandemia, de virtualización, de dificultades para la presencialidad, porque digamos que esto también tiene sus contextos, ¿cierto? Recordemos que hay proyectos de ley como el 094 que pretende virtualizar la educación pública, entregársela a multinacionales de la informática, por colocar ejemplos a Amazon o Google, ¿cierto? En donde simplemente se requiere una persona bachiller que tenga disposición en las casas para que oriente a los estudiantes. Entonces, entender que estamos en esa
en ese contexto político y cuál es el papel de la escuela hoy, la importancia del cara a cara, de la presencialidad, obviamente con condiciones de bioseguridad, pedagógicas, sanitarias, laborales, para poder ejercer en este contexto la posibilidad dentro de la escuela. Pero cierro esta diapositiva diciendo que pues hay teorías, incluso Illich dice, luego, para pensarnos la posibilidad es mejor no tener la escuela, hacerlo fuera de la escuela. Pero bueno, son perspectivas que vale la pena ustedes se acerquen a ellas. En ese marco me gustaría ir a la siguiente, por favor, profe. Algunos conceptos que me parece clave tenerlos de alguna medida diferenciados. ¿Sí? La educación, digamos que es uno de los fundamentales. Personas como, por ejemplo, Carlos Basco o Ignacio Sotero Valencia de la Universidad de Granada en España y otros, dicen que la educación, en últimas, es los procesos institucionalizados, ¿cierto? Los procesos educativos se dan en las instituciones, los procesos de socialización se dan o fuera de ella, ¿cierto? La familia, el barrio, pero la educación es un acto un poco más, digamos, planeado, ¿no? También está Lucio Gutiérrez, dice, es la intención que se tiene, la educación es algo planeado. Y la pedagogía vendría a ser la reflexión sobre ese hecho educativo. Y en eso coinciden Alberto Martínez Boone, la profe Olga Zuluaga, el mismo Carlos Basco, ¿cierto? Son la reflexión sobre el hecho educativo. Entonces, es distinta la educación a la pedagogía, ¿cierto? Es diferente la instrucción, sí. Están relacionadas, pero la instrucción es algo muy puntual, muy técnico, ¿cierto? Hay un debate importante que me parece la diferencia entre enseñanza y aprendizaje. Hay una tensión, pero hay unos énfasis. Aquí invito a leer hay un libro del profesor Alberto Martínez Boone, se llama De la escuela expansiva a la escuela competitiva, y donde él argumenta cómo para atender a la lógica neoliberal se debe centrar en el aprendizaje, ¿cierto? En el aprendizaje el énfasis solamente debe estar en el estudiante, en la enseñanza el papel primordial lo tiene el maestro, y lo que es el profe Carlos Basco, Alberto Martínez Boone, Eloísa Basco, por ejemplo, dicen la educación está relacionada con la pedagogía, mientras el aprendizaje está relacionado con la psicología. O sea, dejo esas ideas para que nos miremos el papel que puede tener hoy la psicología o los enfoques psicológicos en el aprendizaje y por qué el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, invito a leer este documento de la escuela expansiva a la escuela competitiva del profesor Alberto Martínez Boone, donde ubica esos escenarios, ¿cierto? Entonces, sobre esa base, cuando se hace la reflexión sobre el hecho educativo, surgen teorías, ¿cierto? De cómo debe hacerse, cómo debe enfatizarse, cuál es el papel del maestro, el papel del estudiante, la evaluación. Y entonces la siguiente, por favor. Y en eso surgen modelos, ¿sí? O sea, el modelo en últimas responde a teorías, ¿cierto? Teorías que se tienen sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje, ¿sí? Voy a mencionar aquí algunos, porque digamos, desde diferentes clasificaciones uno podría traer otros, por ejemplo, el realista o el humanista, si uno se da paradigmas históricos, ¿cierto? O elementos, aunque están, como el caso de la escuela nueva en nuestro país, pero digamos que a nivel macro son estos modelos los que más se conversan y de los que quiero pues, dar unas entradas, ¿cierto? Entonces, podríamos iniciar con el modelo tradicional, ¿cierto? El modelo tradicional, bueno, aquí hago una claridad, aunque se exponen de manera, digamos, separada, por darle algún nombre, muchas veces en el hecho práctico nos pasa que se van configurando, se van mezclando, se van hibridando, pero sí es importante tener los matices de estos modelos. Entonces, modelo tradicional, digamos que su educación es principalmente memorística, donde se dan procesos de disciplinamiento de quienes participan en el proceso, el papel del maestro es predominante sobre el estudiante,
Los procesos evaluativos están principalmente a la reproducción de los conocimientos impartidos. El ambiente escolar tiene principalmente un fundamento o un interés de controlar el proceso de quienes están involucrados en el proceso de formación, ¿cierto? Autores relevantes, Comenius, por ejemplo, ¿cierto? La misma Iglesia, cuando sus propuestas educativas, cuando llega a América, o en América Latina, digamos, lo va a sustentar principalmente, ¿cierto? Podemos mirar el modelo conductista. Entonces, el modelo conductista también parte principalmente de la psicología. Allí sus principales representantes, Skinner, Pavlov, por ejemplo, en donde lo que buscan son resultados, ¿cierto? El modelo conductista busca resultados, evalúa resultados, ¿cierto? Se centra en modelar conductas, ¿cierto? Por eso el ambiente es de control, ¿cierto? Control del ambiente, es decir, para controlar a los estudiantes en este caso, ¿cierto? El papel del maestro es predominante sobre los estudiantes. Es importante tener en cuenta este modelo porque, digamos que de una u otra manera, la política educativa está muy relacionada con este modelo, en tanto que busca evaluar resultados, ¿cierto? Que hay una diferencia, por ejemplo, con los modelos cognitivistas, que es el siguiente, en cuanto a que la evaluación se centra principalmente en cómo se da el proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa en el proceso de aprendizaje? No tanto en los resultados. Hay una diferencia. Entonces, en el cognitivista o desarrollista podríamos ubicar a Piaget, a Ausubel, por ejemplo, con el aprendizaje significativo. Allí corre un papel relevante el estudiante, ¿cierto? El maestro entra a ser, por llamarlo de alguna manera, un facilitador, ¿cierto? Se centra, ya lo dije, en la evaluación, en el proceso, cómo se da el proceso, ¿cierto? Desde el punto de vista de Piaget, pues tendríamos unas, si se quiere, unas etapas. No es lo mismo en preescolar o educación inicial a estar posterior ya en la adolescencia, ¿cierto? Donde los énfasis de los conceptos o las operaciones lógicas tienen otras dimensiones, ¿cierto? Pero fíjense que también parte de las teorías psicológicas, ¿sí? Quiero tocar ese punto. También estas corrientes cognitivistas están bastante vinculadas con la política educativa. ¿Por qué menciono el cognitivismo y el conductismo como parte de la política educativa? Tiene mucho que ver con las teorías de las competencias, ¿cierto? Las competencias, que es lo que hoy está orientando la política educativa, aunque, digamos, el conductismo se centró bastante en objetivos, en poder medir los objetivos y sus resultados, pero de una u otra manera estos dos modelos, conductistas y cognitivistas, predominan, sobre todo en la teoría del capital humano, que es, insisto, lo que está hoy en orientación desde el Ministerio de Educación Nacional. Están las corrientes constructivistas, ¿cierto? Principalmente la sociocrítica con Vygotsky, también psicólogo, ¿cierto? Entonces, en donde el papel del estudiante totalmente predominante, ¿cierto? Relevante en el escenario de la construcción del conocimiento, está allí su énfasis. El ambiente es, digamos, hay una relación dialéctica, el ambiente incide en el estudiante, pero el estudiante transforma el ambiente. Me parece importante resaltar eso, a diferencia de los modelos anteriores. Por ejemplo, el cognitivista es más de reconocerlo para adaptarse. Ustedes van a encontrar en el examen preguntas en relación con ello, cómo hacer su práctica pedagógica. El constructivista, a cambio, transforma, busca transformar, no adaptarse, sino transformar el entorno, ¿cierto? Y el proceso evaluativo obviamente está en esa dirección de cómo se va configurando el conocimiento, el papel relevante del estudiante en la necesidad de descubrir, si se quiere, de explorar, de vivenciar. Es un proceso vivencial.
Cercano está el naturalista, algunos lo llaman anarquista, donde el estudiante es relevante, vivencia, digamos que allí el papel del maestro es de acompañante principalmente, ¿cierto? Más que evaluar un resultado, lo fundamental es ir apuntando a la autonomía del estudiante, ¿cierto? Hay teóricos como por ejemplo Michel Obrot en España, ¿cierto? Que hicieron un poco parte de las pedagogías neoinstitucionales, apuntaron un poco a este modelo, ¿cierto? Y tenemos el modelo socialista, ¿sí? El modelo socialista que ustedes bien conocen, parte principalmente de procesos revolucionarios, la Unión Soviética, en China, que a propósito su Partido Comunista está cumpliendo 100 años por estos días, donde han desarrollado también teorías, el papel de la disciplina consciente, para que un aporte importante, allí con la experiencia de Makarenko, ¿cierto? La educación polivalente, ¿sí? La formación, no solamente en lo intelectual, sino en lo manual, ¿cierto? La relación recíproca entre maestros, estudiantes, la importancia de transformar la realidad social, ¿sí? Pero desafortunadamente son modelos poco, este último, reconocido, si se quiere, debatido, pero me parece importante en la memoria colectiva leerlo, rescatarlo, ¿cierto? Sobre todo ahora que hemos empezado a desempolvar, a encontrar el aporte de las mujeres, particularmente de una pedagoga del modelo socialista, Nadezhda Krupskaya, invito a leerla, tiene unos textos al respecto. Ella aporta incluso elementos de cómo las relaciones sociales son fundamentales en el proceso formativo más allá de lo netamente cognitivo, ¿cierto? Entonces, básicamente, digamos que estos modelos quería compartirlos en el escenario teórico, pero diciendo y aclarando que hay muchos otros, o sea, hay otros, y que algunos estrechamente relacionados con la política educativa, ¿cierto? Ya les voy a explicar un poco más en detalle cómo se concretan estos modelos en el escenario escolar. Lo fundamental son modelos, o sea, son recortes o tipos ideales de la realidad que responden a teorías, pueden ser teorías sociológicas como el funcionalismo, el estructuralismo, por ejemplo, ¿cierto? A teorías psicológicas sobre el aprendizaje, ¿cierto? Pero que se concretan en últimas en qué o para qué se enseña, dónde, con quiénes, ¿cierto? Preguntas básicas de la pedagogía. Vamos a pasar, la siguiente, por favor, a lo que se conoce como pedagogías críticas. ¿Tienen relación con los modelos anteriores? Sí, pero tienen unos énfasis muy particulares que me parece a mí importante tener en cuenta. Allí coloco algunas propuestas como las de coloniales, ¿cierto? En general, o el buen vivir, las de los caracoles con los zapatistas. Es decir, hay unas corrientes que han venido emergiendo, la pedagogía de la liberación, ¿cierto? Que consideran importante trascender, digamos, el escenario instrumental, ¿cierto? El escenario puesto en la escuela como reproducción y aportar a la formación de pensamiento crítico, de reconocer los contextos, de generar unas miradas distintas de lo que es la escuela, la educación, el papel del maestro, ¿sí? Y que me parece importante, pues mencionar estas, pero invitarles a estudiarlas y a acercarse a todas las corrientes de pedagogías críticas en el espectro amplio, ¿cierto? Amplio, que se ven desarrollando en el contexto latinoamericano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si partimos de la primera idea, que la escuela es un escenario de posibilidades, vale la pena como maestras y maestros que vamos a ingresar al escenario público, incluso como directivas de los colegios, darle cabida a estas pedagogías críticas, sobre todo porque responden a dos elementos. Uno, a los contextos latinoamericanos. Ahí está la propuesta, por ejemplo, de Escuela Nueva, vale la pena mirar
cómo desde ahí se puede incidir en los escenarios rurales. Y dos, porque estas pedagogías críticas, de una u otra manera, tienen proyectos políticos. Yo creo que eso es importante, el papel de la escuela hoy, el papel del maestro, el compromiso social, no debemos renunciar a él. Independientemente de que nos lo pregunten o no en el examen, independientemente de que tengamos dificultades en las instituciones para hacerlo, creo que vale la pena en las reuniones de área, en los consejos académicos, retomar estas discusiones sobre las pedagogías críticas en general y mirar cuál de ellas puede aportarnos más al contexto en el que nos estamos desenvolviendo. La siguiente, por favor, hay algunas metodologías, si se quiere, ¿cierto? Simplemente menciono estas, certeza hay muchas otras. Fíjense que en estas metodologías el papel del estudiante es lo predominante, ¿cierto? Les menciono el aprendizaje por proyectos o basado en proyectos, en problemas, el aprendizaje cooperativo, la enseñanza para la comprensión, ¿cierto? Que, insisto, responden a modelos o a necesidades muy puntuales en relación con los contextos, pero también en la política educativa, ¿cierto? O sea, no son metodologías neutrales, ¿cierto? Sino que en un contexto y en una orientación de la política educativa tienen estrecha relación con lo que se pretende. Desafortunadamente, y lo quiero mencionar, en el escenario educativo actual, la política la orientan los resultados. ¿Y qué son los resultados en últimas? Los indicadores, ¿sí? Hoy tenemos el índice sintético de la calidad educativa, donde lo que busca es generar unas estadísticas, y ahí es clave, por ejemplo, la enseñanza para la comprensión. Yo por lo menos tengo un distanciamiento con la propuesta, de decir que históricamente surge con el Proyecto Cero de Harvard en relación a cómo producir competencias. Y allí lo que se miden son metas, indicadores, ¿cierto? Desempeños. Ustedes saben que las teorías de los desempeños hacen parte del capital humano para formar funciones y comportamientos que ustedes lo van a encontrar en los exámenes de ingreso, obviamente, pero que desafortunadamente están muy pegadas a resultados, ¿cierto? Ahí estas metodologías basadas en problemas y en proyectos vale la pena retomarlas, tienen vínculo de una u otra manera con pensarnos la educación de manera crítica, ¿cierto? Proyectos, ojalá vinculados a las apuestas de las comunidades, se pueden articular con la actual dinámica institucional, incluso en algunos colegios se hace por ciclos, ¿cierto? Ciclos por proyecto, que está esa posibilidad de poderlos aplicar. El aprendizaje cooperativo, ¿cierto? Para que los estudiantes allí generen otras dinámicas en reconocimiento con sus pares, generar conocimiento de manera colectiva en relación con el modelo pedagógico que se escoja. O sea, no riñe, ¿cierto? Pero uno menciona incluso en esto de metodologías también técnicas que se utilizan de acuerdo al modelo que se considere, técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas o los mapas conceptuales, las redes semánticas, las mesas redondas, pero insisto, son o están en relación con los modelos pedagógicos que se escojan. Pero me parece importante mirar estas u otras metodologías que existan, porque tienen estrecha relación con la planeación y la concreción de los diferentes modelos, ¿cierto? Y que también tiene que ver con la siguiente diapositiva, con los enfoques, ¿cierto? Entonces el enfoque ya es, de alguna manera, ¿qué énfasis le doy yo al modelo? Uno podría ubicar, grosso modo, 3 enfoques, ¿cierto? El heteroestructurante, como su palabra lo dice, es el maestro en este caso, quien genera toda la dinámica o toma la iniciativa o el papel protagónico en el proceso educativo, ¿cierto? El autoestructurante, enfatizado en el papel activo protagónico del estudiante, el anterior del maestro,
¿cierto? Y el interesestructurante, donde hay una relación un poco más recíproca, si se quiere, entre estudiantes y maestros. Entonces, si ustedes ubican estos enfoques, el cómo hacerlo, puede relacionarse con uno o varios modelos pedagógicos anteriores. Pero que me parece muy relevante que ustedes, allá no solamente en el examen, sino proyectando su práctica pedagógica, vayan generando unos enfoques de cuál es la relación de ustedes con los estudiantes, ¿sí? Obviamente hay modelos, insisto, no puros, sino que se van hibridando, y en ese orden de ideas los enfoques podrían tener esta misma perspectiva, pero sí es fundamental ir asumiendo qué es lo principal, ¿sí? Si va a ser una visión vertical, si de alguna manera, o recíproca, o el estudiante va a asumir una autonomía plena y el papel del maestro queda subordinado. ¿Cuál va a ser? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser? Y esto no riñe, insisto, con los modelos que ustedes lo pueden relacionar con los modelos pedagógicos que asumen. Y en la cotidianidad escolar, y con esto cierro esta idea, en la cotidianidad escolar, ustedes van a encontrar que los modelos de planeación, ¿cierto? Los formatos de planeación responden a, digamos, intereses ya definidos del Ministerio de Educación, ¿cierto? Y si no hay un papel activo del maestro en la planeación, en las discusiones sobre las apuestas educativas, sencillamente, fácilmente, podemos caer en los procesos de instrumentalización del magisterio, ¿cierto? Entonces, considero que es importante, primero, tener un panorama amplio de estas teorías, modelos, enfoques. Dos, ir configurando apuestas colectivas para poderlas llevar al escenario escolar, entendiendo que hay posibilidades. Y tres, en el ámbito, digamos, escolar actual, reconocer una serie de experiencias individuales y colectivas que tienen los maestros, que nos pueden dar la posibilidad incluso de desarrollar teorías, ¿cierto? Yo creo que eso es importante, o sea, no solamente somos operadores de un currículo, sino que, y es lo fundamental, podemos ser productores, creadores de teorías, si se quiere, en el terreno educativo. Y ahí quiero conversar un poco sobre la siguiente, la propuesta de comunagogía, ¿cierto? ¿En qué sentido? Y les invito, ya decía Beto, a de pronto en algún momento leer el último documento que se sacó hace 15 días, algunas diferencias y por qué la comunagogía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si el proceso de pedagógico se centra en la reflexión, pero es suficiente la reflexión. Las pedagogías críticas que han surgido en los diferentes contextos se han dado cuenta que no es suficiente el concepto de pedagogía y por eso han acudido a cantidad de objetivos para poder explicar todo el proceso formativo que dan. Entonces, creo allí hay un elemento importante a prestar atención, ¿cierto? Entonces, quiero marcar algunos énfasis de la comunagogía en relación con la pedagogía. La comunagogía, su énfasis, aunque hay reflexión, se centra en la acción. Aunque hay reflexión educativa, centra en la reflexión política, ¿cierto? Si bien está el papel del individuo, se centra principalmente en las apuestas en común, ¿cierto? Si bien hay saber, su énfasis está en cómo se configuran poderes sociales en los territorios, ¿cierto? Y podríamos hacer pues todos los escenarios allí de contraste, de comparación, pero ¿a dónde quiero ir? Y lo relaciono con los que les decía anteriormente. Esta propuesta de comunagogía es fruto de prácticas educativas de maestros y maestras en contextos rurales como Oaxaca y Cauca, pero también en instituciones educativas de acá de Bogotá, ¿cierto? Entonces, la invitación es, si bien hay que conocer los modelos y las teorías pedagógicas, arriesgarnos a crear, ¿cierto? Entonces, la comunagogía es una propuesta que se ha venido configurando, no solo en el ámbito teórico, sino en el ámbito de la praxis,
¿sí? La cual está, obviamente, en disposición para ustedes en algún momento poderla conversar, ¿sí? Y la invitación es a no caer en la instrumentalización, que muchas veces por tiempo, por funciones, caemos, sino que al contrario, establezcamos rupturas con la cotidianidad educativa escolar, que a veces lo absorbe a uno, y arriesguemos a generar nuevas teorías, nuevos modelos, si se quiere, en el ámbito educativo y pedagógico. La siguiente, por favor, Beto. Entonces, pero quiero además decirle lo siguiente, que porque hay posibilidad en la escuela, ¿cierto? Si bien hay una evaluación, hay procesos evaluativos, ¿cierto?, que tienden a instrumentalizar. Es importante que hagamos una evaluación del proceso que se ha venido implementando de la política educativa. Entonces, la evaluación no tiene únicamente que ver con el proceso específico del aprendizaje, sino que cuando llegamos como maestros y maestras, realicemos procesos evaluativos de la política educativa. ¿Qué ha pasado con la escuela? Ustedes saben que hoy uno puede planear, pero al final del año, por responder al índice sintético de calidad, la planeación queda en un segundo lugar y toca pasar a los estudiantes. Entonces, evaluar qué está pasando en la escuela, qué está pasando, por qué se le da énfasis a unas áreas y a otras no, ¿cierto? Entonces, evaluar esos procesos. Cuando nos hablen de evaluación, nosotros tenemos una evaluación de desempeño que a veces por medio de ella se trata de hacernos control ideológico. Entonces es importante decir que si bien rechazamos ese tipo de evaluación, estamos de acuerdo con evaluar la política educativa. Y ahí, relevante, la autonomía institucional. La ley 115 aún mantiene la autonomía institucional. Y es importante allí, cuando ustedes ingresan a los colegios, potencien los gobiernos escolares. O sea, hay un gobierno escolar, básicamente el rector, el consejo directivo y el consejo académico, que son quienes definen qué proyecto educativo tiene la institución, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que a veces llegamos, ni siquiera preguntamos cuál es el proyecto educativo, simplemente caemos en una lógica de responder a los proyectos o a la necesidad de las estadísticas externas y descuidamos la autonomía, que obviamente está amenazada porque se busca que este logro, como es el proyecto educativo institucional, la autonomía institucional, el gobierno escolar, no se den, no se concreten, pero a veces se pierde fácilmente porque como maestros y maestras no lo conocemos que existe, que legalmente tenemos herramientas, que es necesario si queremos generar pedagogías críticas, proyectos educativos alternativos, contar con la autonomía institucional que hoy aún tenemos, ¿cierto? Probablemente el ministerio no les pregunte eso en el examen, pero me parece importante que usted lo conozcan. Y lo mismo la libertad de cátedra. La libertad de cátedra también está garantizada hoy por la Constitución. Las Cortes Constitucionales han emitido varias sentencias sobre la libertad de cátedra. Ustedes saben que hubo unos proyectos de ley buscando restringir la libertad de cátedra. ¿Por qué? Porque se busca instrumentalizar al magisterio. Entonces, en ese contexto político, reconocer las diferentes teorías, los diferentes modelos pedagógicos, las diferentes apuestas educativas es fundamental. Uno, para el ingreso, porque obviamente necesitamos ingresar, pero principalmente, y ahí el llamado es para nuestro quehacer, ¿sí? Para nuestro quehacer ya en las instituciones, seamos docentes o directivos, poder desde allí aportar a que el papel de la escuela mantenga esa función social, aporte a la transformación social y sobre todo que los estudiantes, pues además de responder unas pruebas externas, tengan una visión amplia del mundo, porque desafortunadamente se ha venido estandarizando, ¿cierto? Se ha venido limitando a los desempeños, ¿cierto? Se ha venido limitando a las habilidades procedimentales en el afán de responder a unos resultados y a unas estadísticas que si bien pueden jugar un papel en la política educativa, restringe la formación de los seres humanos. Y creo que nuestro papel aún en ese ámbito, en ese contexto adverso, debe ser el de asumir el liderazgo pedagógico, el liderazgo educativo, y la invitación pues a que conversemos en este momento y posterior para generar esas apuestas.
Gracias por escucharme, gracias Beto por la invitación. Quedo atento si hay inquietudes al respecto. Sí, profe Jaime, en los comentarios pregunta una compañera qué significaba la polivalencia en el momento de cuando presentó el modelo pedagógico socialista. Gracias. Muy ampliar, bueno, digamos, la polivalencia. Listo. A ver, el concepto surge, hay una corriente socialista utópico, Owen en Inglaterra, que él dice, ¿qué es lo polivalente? O por qué las escuelas de ser polivalentes debemos saber combinar el trabajo manual, el trabajo intelectual, el trabajo físico, ¿cierto? En ese momento. Entonces, las corrientes socialistas, posteriormente Marx va a retomarlas, y dice, es importante que en la formación, esa separación que hemos hecho entre lo manual, lo intelectual, lo físico, no se separen, sino que en la escuela los tengamos, ¿cierto? A eso se refiere, profe Alberto. Es decir, como múltiples dimensiones del ser humano, si se quiere, en el proceso formativo. Sí, Juan, otra pregunta. La de Luisa Fernanda Murillo Zuleta dice, ¿cuál es la diferencia entre el modelo conductista y el modelo tradicional? Perfecto, gracias. Digamos, la diferencia radica en que el modelo conductista trasciende lo memorístico, ¿cierto? Es decir, va a la experimentación. La única diferencia, o digamos, el matiz del conductismo estaría en estímulo-respuesta que se busca ya en el proceso formativo, pero se diferencia en ese ámbito, en que va más allá de lo memorístico, va a la experimentación, pero se parece, y en eso es importante tenerlo en cuenta, en el papel de modelar conductas. O sea, tiene una similitud, si se quiere, en la modelación de conductas, en el papel protagónico del maestro y subordinado del estudiante. Pero la diferencia estaría un poco en ese ámbito, ¿no? En que en el ambiente, el entorno sirve de medio para el aprendizaje. En cambio, el memorístico está un poco más centrado en sí, Juan, gracias. Sí, Juan, qué pena por la interrupción. Sobre la polivalencia lo hace Carlos Mario Granada y dice la polivalencia obedece a un equilibrio en las dimensiones del ser. Ramírez pregunta cuál es la diferencia entre enfoque y modelo. Perfecto, gracias. Digamos, pues, entonces, hay teorías pedagógicas, ¿cierto? Hay modelos, como ya decía, entonces ya lo mencionábamos, y el enfoque estaría en el énfasis o en el cómo hacer o en cómo implementar el modelo. Entonces ya es el énfasis que el maestro da en últimas, y ahí donde vienen, y decía, ahí son matices entre lo hetero, entre lo auto y entre lo interestructurante. Pero uno fácilmente puede generar un enfoque interestructurante, si se quiere, para desarrollar el cognitivismo, ¿cierto? O el conductismo. Uno podría aplicarlo en el cómo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo central o la diferencia para tener en cuenta? Que lo que está orientando ese cómo, ese enfoque, es la teoría pedagógica que está detrás. Y por eso es tan importante, y aquí lo resalto, tan importante, como preguntarnos qué teoría pedagógica está detrás de los enfoques. Porque en la política educativa, hoy se viene hablando un poco de darle fuerza al modelo interestructurante, que obviamente suena bastante democrático y debemos, en mi opinión, darle fuerza al enfoque. Pero, ¿con qué fin? O sea, preguntaron, ¿para qué se hace el modelo interestructurante? Entonces, muchas veces, como yo les decía, para generar unas habilidades, unos desempeños que responden a la teoría del capital humano. O sea, el capital humano puede utilizar fácilmente el enfoque interestructurante.
Entonces, la diferencia para concluir es que es el cómo se aplica el modelo. Juan, hay una pregunta, dice, ¿en qué modelo y en qué teoría del aprendizaje se fundamenta el Ministerio de Educación Nacional? Gracias. Bueno, entonces, fíjense que la política básica de capital humano en conductismo y cognitivismo, eso es lo fundamental, ¿cierto? Para que lo estudien, en mi opinión, el reconocimiento del entorno desde el punto de vista del Ministerio de Educación es para la adaptación, entonces toda la que llaman la competencia y la resiliencia, y poca la transformación, incluido, y ojo con esto, que han domesticado, si se quiere, las pedagogías críticas, ¿cierto? Entonces, ustedes escuchan hablar al Ministerio de Educación de pensamiento crítico, ¿cierto? Basado en las pedagogías críticas. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿O dónde está el matiz del ministerio? En generar habilidades de pensar, si se quiere, instrumentales, ¿sí? Eso es lo que ellos llaman pensamiento crítico. Entonces, digamos, el profesor decía, incluso uno encuentra que hoy el ministerio promueve el enfoque interestrukturante, ¿sí? Pero en el marco de generar unos desempeños o unas funciones y unos comportamientos. Las funciones y los comportamientos son totalmente conductistas, que es desafortunadamente donde nos evalúan a nosotros como maestros y maestras, funciones y comportamientos. Entonces, si quisiera desde los modelos, es conductista, es cognitivista, ¿cierto? Pero, ojo ahí, es también pragmático el ministerio. Va cooptando aspectos que le puedan servir hoy a su política de generar valor agregado en la educación, ¿cierto? Y ahí tenemos que estar muy atentos al examen, porque uno podría decir, no, al ministerio no le interesa el pensamiento crítico. Sí le interesa, pero desde un enfoque instrumental. ¿Oyeron? Para cuando te hagan las preguntas, tenerlo presente. Juan, en relación al anterior, aquí plantea Gaspar, bueno, pregunta, los contenidos programáticos que el ministerio establece, ¿qué tendencia o tendencias demuestra? Gracias. Bueno, aquí es importante, y yo creo que el ministerio ha entendido que el problema no son los contenidos, si bien hay unos estándares, ¿cierto? Creo que el ministerio lo que ha venido entendiendo para su política educativa es cómo hacer que el estudiante gane una habilidad procedimental en el sentido de poner esos desempeños en contexto, ¿sí? Si esa es la premisa, ¿cierto? Al fin y al cabo, los contenidos, si bien se requieren, pero en el terreno de la evaluación, ellos no van a evaluar contenidos, o sea, no evalúan contenidos. Lo que evalúan es qué capacidad tiene el estudiante para simular una implementación de una habilidad procedimental en diferentes contextos. O sea, yo creo que eso es clave, ¿cierto? ¿Y por qué personalmente y varios cuestionamos esa instrumentalización, tanto del estudiante como del maestro? Porque es limitar la educación a unas funciones y unos desempeños o a unos comportamientos que espera quién, el empleador, tenga el estudiante o tenga quien va a ser egresado de las instituciones. Entonces, digamos que es muy fácil y para que que uno pueda establecer ruptura con los contenidos, pero mantener la lógica procedimental. ¿Sí? ¿Y por qué aclaro esto? Porque a veces cuando nos pensamos en la educación alternativa, lo pensamos es en los contenidos. Entonces, yo puedo dar un contenido alternativo, pero generar un adiestramiento en el estudiante, ¿cierto? ¿En qué? En este caso, en ser competente. ¿Y qué es competente? Insisto, habilidades procedimentales para colocar desempeño en diferentes contextos. Pero es muy importante esto si uno quiere pensar la educación alternativa, no limitarla únicamente al contenido, ¿cierto? Sino prestarle atención detrás de ese ejercicio pedagógico, de esa práctica educativa, ¿qué estoy yo
en últimas formando, ¿cierto? Y la evaluación, insisto, la evaluación tanto de IFES como de PISA, pues los contenidos no es el centro, ¿cierto? Por eso disolvieron la filosofía en lectura crítica, ¿cierto? Yo digo, oiga, pero ¿cómo así? Pero ahí no están preguntando filosofía, están preguntando es la habilidad de hacer una lectura, para ellos crítica, pero en últimas es procedimental. Eso, gracias. Sí, Juan, un comentario ahí. Hace poco en una revisión bibliográfica, un documento de la OCDE recién salido del horno del año 2018 sobre matemáticas, plantean también la matemática crítica, en el sentido de cómo trascender la matemática racional platónica, ideas abstractas, a resolver ciertos problemas del modelo económico y tecnológico que el sistema. Sí, eso hasta ahí, digamos, el aporte crítico de las matemáticas, que sí decía ahora, el Estado también habla de lenguaje crítico y de pedagogía críticas, pero con el enfoque muy pragmático para resolver problemas dentro del sistema, más no para superarlo. Hay un comentario de Rubén Darío Ramírez que dice que es importante estudiar los lineamientos curriculares, la prueba escrita del aspecto pedagógico cuando se llegue a su momento, ¿cierto? Digamos que es bastante acertado. Pues por ahora, Juan, no hay más preguntas. Digamos que la idea del día de hoy, digamos, nos dio unas bases sólidas, digamos, unas ideas que quedan en el tiempo que queda la preparación de la prueba. No sé si es un comentario como decía, relación o recomendaciones para el momento de presentar, en especial en el aspecto de la prueba pedagógica. Sí, bueno, quería retomar un poco lo que tú mencionas de la matemática crítica. Sí, o sea, porque uno tiende a confundirse en los textos escritos del ministerio, ¿cierto? Pero sí les recomiendo tener lectura de los documentos de la OCDE, por ejemplo, ¿cierto? De los fines evaluativos que tiene el ministerio, ¿sí? De qué es el índice sintético de calidad, ¿sí? De, por ejemplo, funciones, ¿qué es el consejo académico? Es decir, porque a veces en las preguntas pedagógicas no solamente preguntan la práctica específica, que insisto, es principalmente de adaptación, reconocer contextos para adaptarse, del papel del maestro como dinamizador, como motivador del acto pedagógico, sino también las instancias de discusión pedagógica. Entonces, también les invito a que estudien un poco el consejo académico, sus funciones, ¿cierto? Decreto 1860, eso está vigente todavía, ¿cierto? Sobre el gobierno escolar, porque en las preguntas salen interrogantes sobre procedimientos, ¿sí? Los procedimientos en relación con cómo se define, cómo se planea, cómo se evalúa, ¿cierto? Saben que todos tenemos, quienes no han llegado, pero quienes ya están en las instituciones, hay comisiones de evaluación, todos esos elementos son importantes, ¿cierto? De pronto, ¿qué es el índice sintético de la calidad? Ubicar esos indicadores, no porque sean el propósito como maestro, pero sí pueden estar en las preguntas, ¿sí? O sea, en las preguntas va a estar toda la política evaluativa, toda la política administrativa de la pedagogía y toda la parte práctica, si se quiere, de la pedagogía. Yo les sugeriría en una sesión puntual repasar preguntas de lo pedagógica que ya se hayan dado, ¿cierto? Pero ojo al contexto, porque el contexto cuenta. Hoy ha venido cobrando fuerza la dimensión socioemocional y creo que va a ser un elemento importante en la prueba pedagógica, ¿cierto? Va a ser un elemento muy importante por el contexto de pandemia, yo creo que eso cuenta, pero sobre todo porque se han dado cuenta que la mano de obra requiere una emocionalidad más tranquila. Si yo trabajo en un call center y no sé manejar conflictos, pues mando para el carajo al cliente y eso no le conviene a ninguna multinacional. Entonces necesita bachilleres con un manejo emocional bastante resiliente, como llaman ellos. Entonces yo creo que ese va a ser un componente en la prueba a prestarle atención. Entonces leer qué documentos ha sacado el ministerio sobre la educación socioemocional. Yo creo que eso hay que prestar atención
obviamente, como dice el profesor Alberto, pero de una visión pragmática que hace el ministerio pues, de estas dimensiones, pero hay que conocerlo. Y consejo, desde mi experiencia en el examen, de alguna medida pensar como ellos piensan, es decir, si yo me pongo muy tradicional, a ellos no les conviene el modelo tradicional, para nada. O sea, el modelo tradicional no sirve para la inversión extranjera que se está dando en el país, ¿cierto? Ni tan crítico, ¿cierto? Si me pongo muy crítico, tampoco les sirve a ellos. Entonces, ir ubicando como qué prácticas educativas, qué procedimientos evaluativos y qué escenarios administrativos en los que ellos requieren en el ámbito pedagógico, por ejemplo, el trabajo en colectivo. Para ello es fundamental, por eso les decía, hoy los enfoques interestructurantes para el ministerio es importante. Entonces, ir como conociendo desde el punto de vista del énfasis que tiene el ministerio instrumental para responder a eso. Ahí es como se dice, decir lo que ellos quieren escuchar en el examen. Sugeriría eso. Y las discusiones... Sí, Juan, esa última... Perdón, Beto. Y las discusiones políticas, las discusiones educativas, las discusiones pedagógicas, cuando lleguemos al escenario institucional, démoslas en las reuniones de área, en los consejos académicos, en las reuniones de ciclo, en las diferentes instancias. Ojalá rescatar las jornadas pedagógicas que se han perdido, porque ahí es donde nos tenemos que dar la pelea. No vayan a dar la pelea en el examen, sugiero esto. Gracias. Sí, Beto, qué pena. Ok, lo que hablábamos la semana anterior, cuando hay psicotécnica, que hay que pensar como piensan ellos, responder lo que ellos quieren que uno responda, ¿cierto? Porque, digamos, está en juego el ingreso a una celular y demás. Y en lo pedagógico mucho más, porque ellos, digamos, de una u otra manera van perfilando también. Hay comentarios de Cara Bentancur, que este tema es muy extenso, el tema de la pedagogía es bastante amplio. Y sí, Juan, tomando unas que decías ahora, que sí, digamos, en las últimas sesiones, la idea es resolver preguntas tipo de la prueba, ¿cierto? Con esta base que nos has dado, fundamental, teórica, general, de contexto y demás, digamos, para entrarnos a resolver preguntas tipo, ¿sí? Digamos, porque ese proceso es bastante largo y entonces lo que estamos haciendo es prepararnos con antelación para que no nos coja, digamos, el mundo de la prueba y bueno, y tengo que estudiar esto y esto y lo otro, pues estamos en ese proceso, pues digamos, con antelación. Bueno, Juan, agradecerle por el tiempo, sé sus ocupaciones laborales, académicas, profesionales y ante todo políticas y pedagógicas, ¿no? Porque la pedagogía es un escenario y un campo de disputa. Y digamos, un comentario hoy hablando con unos compañeros allá en el aula, en las salas de profesores, a un modelo de país corresponde un modelo pedagógico, un centro de pensamiento, y si queremos otra Colombia, una Colombia equitativa, justa, unas relaciones económicas y sociales que supere el ser humano como un objeto y como una mercancía más, necesitamos otra pedagogía y otros centros de pensamiento rescaten al ser humano y no el mercado y la ganancia. Y esa es nuestra apuesta, que como corriente está en el interior de los sindicatos apostándole a él. Y de hecho, recuerdas que Juan Carlos Jaime en su trabajo doctoral fue laureado y meritorio con su propuesta de la comunagogía, pues comenzar a cosechar para hacer frutos también. Entonces, Juan, agradecerle por el tiempo. Un abrazo desde la distancia. Esperamos vernos prontamente en lo presencial. Hace falta el afecto y el abrazo y la palabra. Y agradecerles a las demás personas que estuvieron conectadas con nosotros. He hospedado video en el canal, lo vamos a compartir y pedirle permiso a Juan para compartir la presentación en los grupos de WhatsApp que tenemos y de Telegram para que puedan repasar y demás allí. Con mucho gusto, ¿no? Beto, gracias por la invitación. Espero haber aportado a ese proceso de preparación para el examen, pero también de preparación para ser maestros críticos, estableciendo rupturas con estas dinámicas institucionales e instrumentales de la política educativa actual.
decirles que sí hay posibilidades de hacerlo, como decía Beto, el país lo necesita. Como maestros y maestras llegamos al último rincón del país y allí hay que construir otra Colombia posible. De mi parte, reiterar la gratitud por escucharme también y la disposición total cuando lo requieran, entendiendo que pues uno comprende aspectos, pero con certeza en tanto conversemos, enriquecemos ese saber y entonces ojalá podernos escuchar, conversar y seguir aportando en este proceso de un magisterio empoderado, un magisterio crítico. Muchas gracias. A usted, Juan, nuevamente, y a los compañeros. Entonces aquí, digamos, llegamos la próxima semana. La idea es trabajar la próxima semana aspectos de la normatividad, la parte técnica que es necesaria, incluso para las interesadas en ingresar a la parte de ser directivos docentes. Entonces, nuevamente un abrazo y feliz noche para todos. Y cuídense mucho. Cuídense mucho. Igual, chao.